Quizás de un segundo y al mismo indescifrable me dijiste. Como que no sé de forma, ¿sabes? Y me miraste profundo y con tu language me dijiste que no me bajé que morir. Con poca diferencia me doblé la puerta y sin decir palabras te respondí. Tus ojos son los primeros que procesaron mi submarino amarillo. Y en las profundidades ahora quedó determinado conmigo. En tu lecho marino. Siempre sin nada. Me dijiste. Decime sin palabras. Me dijiste. Decime sin palabras. Me dijiste que con poca destreza me doblé la puerta y sin decir palabras te respondí. Tus ojos son los misiles que me pisan mis noches y mis pecados. Y aún siguen aturdidos con esa energía de volver tus ángeles y un eterno mar. Tus ojos son los guerreros que atravesaron mi submarino amarillo. Que en las profundidades ahora que me dijiste, me debes algo, te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, amaneceres, la madrugada, y siempre apostamos a mantener las claras. Un día te dije, me debes algo, respondí con la mirada, hicimos lo que pudimos. Bien ahí. Yo si no lo que puedo hacer es entrar a los coaches de estos proyectos y a... No me debes nada a mí y no te debo nada a ti. Porque yo nunca he sido muy bueno para los números. Porque yo nunca he sido muy bueno para los números. Solo sé que 1 más 1 son 2, pero 2 menos 1 no es nada.
sincero, cómo se extraña cuando fue que perdí la cuenta. Si ese amor sin vueltas no cuesta nada, o sí, o sí. Nos dijimos si terminaba que los dos vivíamos de frente. Peor convivir con la mentira, acabar coherente. Y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, y me lo debes todo a mí, y te lo debo todo a ti, y me lo debes todo a mí, y te lo debo todo a ti, y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Pobre millonario. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Matías Ponce. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Veo que hay mucha gente con mate. Me parece que es una mañana linda para estar tomándose unos mates mientras vamos a estar conversando hoy sobre esto que llamamos People Experience, ¿sí? Ahí se está sumando más gente. Buen día, Vero. Hola Marina, ¿cómo estás? Me alegra que hayas podido entrar y participar. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola Lorena, ¿cómo andás tanto tiempo? Julieta, qué bueno que se puedan sumar desde Córdoba. Muy bueno. Hola Vero, ¿cómo andás tanto tiempo? Bueno, tenemos el chat interno, en ese chat vamos a estar trabajando bastante, ¿sí? Y vamos a empezar con, de alguna manera, este webinar que para nosotros nos pareció fundamental tratar este tema y ustedes saben que siempre lo hacemos desde lo que tiene que ver con el mindset hackers, ¿no? Nosotros recién compartimos un video de qué es, de alguna manera, ser makers y hackear las experiencias, ¿no? Que es un poco desde donde nosotros construimos práctica, desde donde nosotros pensamos y diseñamos las distintas intervenciones para poder pensar las experiencias de HR, ¿no? De un HR que para nosotros, si no se transforma, como dijimos en nuestro último encuentro, ¿no? Si no sumamos y no nos transformamos en la evolución de manera orgánica, estamos, ¿no? A punto de desaparecer, o nuestras prácticas, ¿no? A punto de desaparecer y desencajadas, ¿no? Descoordinadas con los nuevos contextos de negocios, sociales, económicos y demás. Entonces me parece que este tema lo vamos a estar hackeando el día de hoy, vamos a estar intentando trabajar y explicar desde qué mindset nosotros lo vamos a pensar y sobre todo vamos a recuperar las ideas del mindset maker, ¿no? Un mindset que nos invita a la transformación, que nos invita a pensar de manera colaborativa, que nos invita a hacer, ¿no? A learning by doing, y a trabajar concretamente y apropiarnos, ¿no? De la experiencia y hacerla nuestra. Decíamos que nos invita a un pensamiento de diseño también, y es desde ahí donde nosotros vamos a estar construyendo, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Tenemos un hashtag que es Mindset Makers, para todo lo que tiene que ver con redes y demás. Bueno, vamos a arrancar entonces.
¿qué no es People Experience? ¿No? Como para ir limpiando algunas ideas que a veces hoy en las organizaciones las vemos mezcladas, ¿no? O las vemos confusas, o vemos que empiezan por un lado, terminan por otro. Entonces, vamos a estar identificando qué no es People Experience, ¿no? Y cómo trabajar con ello. ¿Sí? No es engagement, ¿sí? No es un paquete compensatorio, que a veces también lo asociamos con la propuesta de valor. No es clima, ¿sí? Y no es felicidad en el trabajo. Y acá me detengo porque felicidad en el trabajo, hoy vemos muchos desarrollos que tienen que ver con esto, y nosotros vamos a hablar que la experiencia en sí no se asocia a los conceptos de felicidad en el trabajo ni del engagement, que quizás es un concepto mucho más antiguo, si queremos llamarlo, ¿no? O más histórico. No es un paquete compensatorio, ¿sí? Y no es la propuesta de valor que a veces solemos trabajar. Digo, People Experience nos invita a tener otro mindset, nos invita a pensar de otra manera esto, pero está claro que estos 5 conceptos no son People Experience. Entonces vamos a ver qué es, ¿sí? Y acá trajimos de alguna manera 3 grandes definiciones desde donde nosotros trabajamos. A mí me gustaría que cualquier pregunta que nosotros tengamos en el día de hoy la puedan hacer a través del chat o puedan levantar la mano y podamos ir discutiendo, ¿sí? A ver, en principio dice una experiencia, ¿no? En diversos aspectos de la organización. Después tenemos otro de los autores que nosotros seguimos, que tiene que ver con forma, y esta me parece que es la mejor, ¿no? Todas sus emociones que son producto, dice, de la interacción a lo largo del tiempo como un flujo constante. La emoción acá va a tener un lugar protagónico y nosotros por eso vamos a empezar. People Experience está muy contaminado a veces por ideas de user experience, ¿no? Entonces me parece que, y con el concepto de generar comportamientos wow o lo que no, sorprender a nuestros clientes. Desde Estudio Lodge nosotros vamos a proponer dejar esa forma me parece que acá no son personas en contexto de trabajo, con emociones y tensiones, y nosotros vamos a proponer volver no a los momentos wow, sino a los momentos human. Volver a conectarnos con esos momentos del humano, ¿no? Del sentido de las emociones y volver a ver qué nos pasa al momento de trabajar. Y me parece que la tercera definición lo que nos invita es a otro de los puntos de los GIFs de hackeos de hoy, que tienen que ver con realmente poder ver el mundo a través de las personas que hacen la organización. Nos pasa a veces que diseñamos centrados de fichar en nosotros mismos, ¿no? O diseñamos mirando tendencias del mercado y no estamos diseñando en base a las personas para las cuales no son parte de la organización y a las cuales nosotros tenemos que, yo me atrevería a decir, dejar el concepto de diseño y pensar a un co-diseñar, a un co-crear en conjunto de ellos, y vamos a ver que esto va a tener que ver con la idea de instalar de alguna manera distintos Fab Labs para poder trabajar esto de el diseño, ¿sí? Bien, voy a seguir. Acá tenemos una pregunta, me parece. Ahí está. Codiseñar la experiencia. Bueno, entonces, vamos a ver ahora de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida que nosotros vamos a estar encontrando? Vamos a ver con encontrar, entrar, crecer, consolidar, cambiar y salir, ¿no? Estas son las experiencias, los distintos momentos que hacen, ¿no? al ciclo de vida. Y lo que vamos a estar estudiando a lo largo de People y midiendo, porque esto es otro de los importantes, vamos a ver que hay una base de analytics importante en esto, en cómo nosotros trabajamos en cada uno de estos momentos, ¿sí? Y sobre todo, a mí me gustaría decir sobre qué tono emocional imprimimos en cada uno de estos momentos y qué nos pasa a los humanos en torno a esto. No vamos a tratar de... nuestra postura es no diseñar las emociones, ¿no? Porque escuchamos en la literatura
mucho de diseñar las emociones que queremos que los otros sientan, y eso tiene que ver con el mindset wow. Nosotros vamos a estar proponiendo un trabajo colaborativo y de reapropiación, ¿no? Es decir, esto que decimos, bueno, ¿cómo construimos y hacemos ambientes más saludables y sustentables? Haciendo que los otros logren adaptaciones creativas, logren apropiarse de los espacios de trabajo, y más que pensar nosotros en qué experiencia queremos, poder co-construir con esos usuarios, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que ellos necesitan encontrar? Y me parece que ese es el proceso que nosotros estamos trabajando. Ahora vamos a contar distintos ejemplos y demás para poder trabajar en este ciclo de vida, ¿no? Digo esto porque a veces hay ejemplos, nos encontrábamos, ¿no?, el otro día en una organización trabajando justamente esto, ¿no?, este ciclo de trabajo, y desde recursos humanos pensábamos que, por ejemplo, todo el tema del onboarding era algo crucial, el tema es un retail que tiene varias sucursales, más de 120 sucursales en todo el país, y pensábamos que todo el tema del uniforme y demás era un punto, y cuando nos juntamos con 90 personas en un Fab Lab que creamos en simultáneo, nos dimos cuenta que eso no pesaba en la experiencia y que no generaba las emociones que nosotros creíamos que teníamos que generar. Entonces, a partir de ahí, nos encontramos que la población, estos usuarios querían intervenir en su propio uniforme. Algo tan simple, y estábamos con todo el equipo de Ichan y decíamos, bueno, acá hay algo de la emoción y acá hay algo de invitarlos a ellos a codiseñar con nosotros cuál es la mejor experiencia. Entonces, me parece que en estos puntos es lo que tenemos que concentrar, ¿no? Digo, en cómo nosotros acá realmente vamos a estar nosotros y ellos codiseñando la mejor experiencia. No sé si alguien quiere preguntar algo, si vamos bien hasta acá. De lo que estamos hablando, acá tenemos en el chat abierto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el marco que nosotros estamos trabajamos, ¿no?, en esta idea o en este cruce entre lo que la gente espera, necesita y quiere. Y también me gustaría hablar del campo emocional acá y cómo los diseños organizacionales trabajan sobre las expectativas, ¿no? Este es un libro que recomendamos ampliamente, ¿no?, para trabajar y repensar estos paradigmas, ¿no? Y cómo recursos humanos tiene que deconstruirse. Nosotros decimos evolucionar orgánicamente hacia otras prácticas, hacia otras concepciones de lo que es. No puedo seguir diseñando en laboratorio aislado. Es un Fab Lab. Cuando hablamos de los Fab Labs, invitamos, son espacios de co-creación, espacios donde todos tenemos que estar pensando este cruce, ¿no? Y donde tenemos que habilitar conversaciones poderosas sobre qué emociones vamos a estar sintiéndonos en estos espacios que nosotros vivimos, ¿no? Bueno, esto sabemos que el experience va a tener conexión, ¿sí?, con marca empleadora, va a tener conexión con todo lo que tenga que ver con la propuesta de valor, pero no lo es, ¿no? Vamos a trabajar en una línea emocional que es donde vamos a estar trabajando. Entonces, ¿cuál es la ecuación, digo, que nosotros tendríamos que generar? Una es la cultura, y acá donde nosotros imprimimos fuertemente. Hola, José, ¿cómo estás? Ahí te conectaste, ahí te veo. Me alegra que te hayas podido sumar. La ecuación de la experiencia va a tener que ver con algo que nosotros vamos a llamar cultura, y ahora vamos a ver de qué se trata. Alta disposición tecnológica, ¿no? Esto para nosotros va a ser fundamental, pero no desde la usabilidad, no desde la creación. Digo, en el Mindset Maker la tecnología entra con la posibilidad de crear tecnología, de apropiarse del uso de la tecnología. Hoy, en muchas de las organizaciones que trabajamos con el concepto de learnability, pensamos en que las personas no entran a las plataformas que nosotros queremos que entren, ¿no? Entonces, el otro día pensábamos, ¿por qué no entran en Degree y sí siguen pequeños microlearnings en Instagram?
Bueno, porque no hay disposición tecnológica, digo. No hay posibilidad de co-crear con la tecnología. Entonces me parece que acá nosotros desde el 8 nos paramos fuertemente en este punto de habilitar la tecnología en base a la construcción, ¿no? En base a la posibilidad de imprimir nuestros propios diseños. Y el otro es algo que nosotros vamos a llamar Physical Space, y va a tener que ver con esta idea de los Fab Labs que vamos a proponer, ¿no? Son espacios que deben estar intervenidos por las propias personas. Nosotros no somos los arquitectos de esos espacios, nosotros solamente somos meros diseñadores, disponibilizadores, facilitadores de espacios que permitan la construcción con tecnología y que permitan la construcción de una cultura de alguna manera distinta. ¿Sí? Nosotros nos estamos acercando, digo, el otro día trabajamos un ejemplo donde estamos en una de las experiencias ayudando a una institución educativa dentro de un programa con impacto social, y veíamos que los chicos no están conectados y no quieren leer, y teníamos un problema que los chicos querían libre, ¿no? Entonces, y por otro lado, esta escuela o esta institución tenía el mindset de libro, no libre, introducir la lectura fuertemente. Y teníamos un Fab Lab con alta disposición tecnológica, donde trabajamos el concepto de libros libres, ¿no? Esta idea de poder pensar la experiencia, ¿no? Donde se genere otra cultura, y este espacio sea un espacio de co-construcción con otros, donde yo me pueda reunir a trabajar con otros, a tener alta disposición tecnológica, y que yo me pueda apropiar de ese espacio y generar la experiencia que necesito. Cuando hablamos de emociones, ¿no? y hablamos de este physical space, no estamos hablando de un tono emocional y de una línea emocional. Muchas veces cuando vemos people experience, tratan de tapar o poner parche a las emociones negativas. Pregunta a todos, ¿no? Como el producto cultural digital que estamos viendo, si están viendo Chernobyl, la serie. ¿Cuántos de ustedes están viendo Chernobyl? Vanessa, ¿estás viendo Chernobyl? Ahí nos dice que sí, buenísimo. Sofía, sí, la recomendamos. Chernobyl, sí, perfecto. Mira, acá todos están viendo, bueno, hay mucha gente que está viendo Chernobyl. Chernobyl es un producto cultural digital que trabaja sobre la cultura digital. Si nosotros lo pensamos, y tiene un éxito y tiene un montón de seguidores en Instagram, y estamos esperando que siga, y es increíble lo que generó, ¿no? Como producto cultural digital. Pensémoslo como producto. Sí, mírenla, perfecto, ¿no? Pensémosla como agendada para el finde. No sé si es para el finde porque es un poco angustiante la serie, esto es lo que quería tratar, ¿no? No es para verla un domingo a las 4 de la tarde. Pero, así, tenemos a alguien de un celu que está rebotando, pero bueno, ahora le vamos a pedir que lo ponga en silencio. Decíamos esto, Chernobyl presenta un tono emocional, una secuencia de emociones que igual nos atrapan, que igual nos permiten disfrutar de esa serie en tensión, en generación de un espacio, ¿no? Digital en este punto, que nos invita a querer seguir mirándolo, y tiene un diseño en el cual nosotros nos podemos apropiar. Cuando hablamos de las emociones humanas, estamos hablando de eso, por eso nos despegamos del orden de solamente pensar la felicidad, sino saber que vamos a transitar, y esto es lo que va a tener que ver con todo lo que va a tener que ver con este espacio psíquico, o este espacio que logra una interrelación entre la cultura y la disposición en tecnología. Entonces, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Si no, les vamos a pedir a todos, somos bastantes, que lo puedan silenciar. Está perfecto. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto y de cómo lo vamos a ir encadenando, ¿no? Decíamos, el tema de los espacios
el tema de la cultura y el tema de una alta disposición en tecnología. ¿Sí? Esto lo que va a empoderar y va a ser un acelerador de el employee engagement, no siendo para después disparar, ¿no?, otras de las prácticas de nuestra propuesta de valor a nivel negocio. Acá estamos viendo un montón de indicadores donde podemos ver cómo la experiencia, ¿no?, se correlaciona con variables de negocio. Por eso es algo que, a diferencia quizás de otras métricas, la experiencia debe ser medida con otra frecuencia, ¿no? Veníamos de modelos, algunas organizaciones cuando decimos que no era clima, pero con encuestas que eran de 2 años, encuestas de pulso de 1 año, estamos lejos de eso ya, ¿no? Eso es algo antiguo, eso es algo que no nos permite tomar decisiones en tiempo real, y sabemos que el tono emocional de las personas cambia de forma más acelerada que pensar que las emociones de las personas van a cambiar cada 1 año o cada 2 años, ¿no? Sino que estamos en otro contexto. Por eso digo, tenemos que trabajar muy bien estos 3 aspectos para pensar en cada uno de los momentos, ¿no? Cómo son los espacios de interacción humana, qué cultura se genera allí y qué disposición tecnológica tenemos. Entonces, ¿cuál es la correlación entre el customer, ¿no?, en el 2017, el employee experience, el employee satisfaction, los dos, con el customer, ¿no?, estas culturas orientadas al cliente? Nosotros decimos que pensar a los equipos de la organización como realmente usuarios y clientes, nos correlaciona con un 70%, ¿no?, de la experiencia. Pensar que están en un mismo ecosistema, y que hoy, por los medios digitales y demás, hablar de clientes y hablar de empleados es exactamente lo mismo, ¿no? Lo debemos pensar en las mismas categorías en este punto. Esto también me parece como importante destacarlo, ¿no? Digo, para ir trabajando la necesidad imperiosa a nivel negocio que tenemos de poder trabajar en esto. Y pensar los impactos que tiene en marca empleadora, ¿no?, en propuesta de valor y demás. Y cómo debemos construir esto de manera orgánica. Bien, vamos a avanzar, ¿sí? Estas son algunas métricas que tenemos de cómo está el mercado, ¿no? Miren, a mí esta es una de las que más me interesó, la que dice que solo el 20% dice que sus compañías construyen una buena experiencia. Por otro lado, digo, si uno quiere ver engagement, ¿no? Nosotros vimos en este año la publicación de Gallup a nivel global, ¿sí? Hola, Mare, ¿cómo andás? Sí, es Buenos Aires, está acá, claro, a nuestros compañeros de Lima, Perú, ¿cómo va? Sí, estas métricas que estamos viendo son de Buenos Aires. Así que bueno, solo el 22, y si sumamos a esto, que para mí es totalmente preocupante, ¿no?, como modelo, que la encuesta de Gallup a nivel global dio solamente que el 14% de las personas tienen engagement, ¿no? Están, digamos, persiguen las metas de las organizaciones. Entonces estamos en crisis si seguimos haciendo lo mismo, y si seguimos trabajando bajo el mismo paradigma de realmente debemos pensar otra forma, ¿no?, de concebir el trabajo humano y sobre todo de concebir nuestras prácticas. Me parece que ahí tenemos una gran responsabilidad de habitar un montón de prácticas que hacen, ¿no?, que año tras año sigamos teniendo cada vez peores indicadores humanos, ¿no? Cada vez crecimientos que son mínimos en clima, demás. Entonces me parece que acá es importante, ¿no? Solo el 22, el 14 a nivel global en Gallup. Entonces me parece que esto es algo interesante a poder pensar. Y aún así tenemos métricas que van de una vez al año y que nos cuestan un montón, que son pocos ágiles, y que cada vez que llegamos al plan, ya la situación ya transmutó a otro estado emocional. Entonces, esto acá me parece que es algo importante, que People Experience nos viene a disrumpir y viene a pensarlo de otra manera,
¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo fue la evolución? Digo, algo de lo que estábamos pensando, ¿no? Desde la utilidad, después para que ustedes piensen en dónde están sus organizaciones hoy, ¿no? ¿Qué están midiendo? ¿Qué están trabajando? ¿No? Para llegar al concepto de experiencia, ¿no? Vamos a estar trabajando, es una línea de trabajo que nosotros tendríamos que poder cruzar para poder pensar la evolución, ¿no? Esto se lee en capas evolutivas, ¿sí? Lo que nos encontramos hoy es mucho en relación al compromiso, pero poco en relación a la experiencia en las organizaciones, ¿no? Una transición de poder medir yo me atrevería a discutir que a veces el compromiso se mide con herramientas old school, ¿no? Herramientas, todavía seguimos viendo cómo están los líderes, cómo están los analistas senior, cómo están y no vemos que la experiencia es una construcción orgánica y colectiva. Digo, no la podemos pensar que están depositadas en solo algunas personas. La experiencia, como decimos en los Fab Labs, son de todos en esto, ¿no? Y es un engranaje de todos. Entonces me parece que esto es importante, ¿no? En el cambio de lo que tenga que ver con el compromiso y la experiencia, para poder pensar dónde están sus organizaciones para pensar en esto, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con un enfoque trabajado fuertemente con el propósito y con una medición constante. Las emociones van a ser las que van a conducir ese propósito, ¿no? Un propósito que nos pasa mucho cuando empezamos a trabajar en organizaciones, que la gente, el propósito no son preguntas que pareciera que tendrían que ver con el mundo del trabajo. Cuando vos le preguntás por qué estás acá o para qué estás acá, y empezamos a trabajar en forma profunda con el propósito o el corazón del propósito, ¿no? Para pensar agilidad después y otras prácticas, muchas veces nos encontramos con caras y emociones de sorpresa, de angustia, de una pregunta que parece que llega en otro tiempo, ¿no? Que incluso nos pasa, digamos, ¿no? En un montón de organizaciones de salud o en retail. Es una pregunta, cuando le preguntás cuál es tu propósito personal, que la gente no piensa, ¿no? Digo, no es una pregunta que se pueda hacer en el ámbito de la organización. Sin embargo, sí qué compromiso tenés con la organización, ¿no? ¿Cuál es tu nivel? Entonces me parece que esto es interesante para poder trabajar y a pensar. Bueno, esto es una pequeña introducción de lo que les quiero. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué deberíamos poder hacer? Y acá escucho a alguien si quiere compartir alguna práctica. No sé, Noelia, si estás por ahí, o hay muchas empresas que estamos acompañando a muchos en la creación del área, que eso también me parece que es un hito evolutivo. Muchas áreas de ISAR ya empiezan a tener estructuras, equipos que trabajen sobre la experiencia, ¿no? Programas, nosotros estamos acompañando a varias de ellas en esta experiencia y eso me parece interesante, ¿no? Porque empezamos a dar cuenta orgánicamente que estas métricas y esta forma de concebir el trabajo empieza a nutrir otras prácticas. Entonces nos damos cuenta que los espacios de selección o de atracción no correlacionan con lo que nosotros queremos. Que nuestros programas de formación o de capacitación siguen modelos que estamos lejos del usuario y de lo que pasa en el usuario, ¿no? Esto me parece que es lo central en este punto, ¿no? Cómo esto empieza a impactar ahí, Sofi, ¿nos escuchás un poco mejor? ¿Sí? Decía, retomo desde ahí, de cómo... buenísimo, estamos. Decíamos cómo estas prácticas empiezan a trabajar de manera distinta, ¿no? Y a darnos mucha información para un centro, cambiar nuestro eje, cambiar el centro y realmente poner al usuario, pero no como para ser meramente diseñadores de la experiencia, sino para diseñar la experiencia con ellos. Y yo me atrevería a decir que cada vez más debemos crecer en este lugar.
¿no? Y facilitar espacios de intentar a ver cómo nosotros nos vamos a poner sobre el concepto de labs, ¿no? Y es lo que estamos trabajando ahora. En poco tiempo, de manera ágil, con muchas personas a la vez, ¿no? Con la organización en su conjunto. El otro día logramos hacer un People Experience en un Labs, en donde solamente fueron 4 horas y logramos trabajar esto, ¿no? Logramos trabajar los experimentos, logramos trabajar las métricas, tener las métricas, para rápidamente darnos 2 meses, un ciclo de 2 meses para trabajar en qué historias de usuario nosotros queríamos transformar la experiencia. Entonces me parece que estos labs que duran 3, 4 horas, donde nosotros podemos trabajar de forma dinámica, ¿no? Teniendo un feedback y demás, y construyendo experiencias con las personas. Nosotros desde Lodge rompemos la idea de meramente pensar la medición, no una medición que pueda ser co-creada con los otros, ¿no? Que pueda dar cuenta y que en la medición ya haya intervención y haya trabajo y haya producción en relación a la entrega de valor que nosotros necesitamos. Entonces me parece que esto nos da otro dinamismo, nos imprime trabajar sobre los labs, ¿no? Y no sobre los factories, que venimos acostumbrados, ¿no? A esta cosa de mido, después analizo, después testeo, después chequeo, y cuando logré implementar se me fue el año, como decíamos el otro día en una organización, ¿no? Cuando logré cambiar algo de mi experiencia de atracción o de onboarding, como estuvimos trabajando hace poco en una industria, ya está, ya pasó, ¿no? Y empezamos a verlo así. Entonces decidimos, por ejemplo, armar un lab para dinamitar todo el proceso de onboarding y en menos de 3 semanas salir con otro proceso, ¿no? Con otra forma de encarar el onboarding, con alta disposición tecnológica, con estos elementos, ¿no? Con otra cultura, con otro mindset, desde intervenciones distintas, de actores distintos, donde se puedan apropiar de la experiencia y no soy yo quien doy el contenido, sino que hacemos mucho de trabajar con la curación de ese contenido y de cómo en los labs construimos ideas. A nosotros nos gusta hablar de Fab Labs, ¿no? De donde estas dos cosas se puedan hablar. Vamos hasta acá, preguntas, algo que no se entienda. No sé, Virginia, si quieres comentar algo más de lo que venimos. Mati, no sé si me escuchan. Hola, Mari, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Escúchame, primero, antes que nada, súper agradecerte por compartir toda esta información que es súper valiosa para nosotros. Y además quería comentarte, escribí hace un momento en el chat que ayer Ahí lo vi. un HR Talk aquí y hablábamos sobre lo importante del rol de los business partners en esto y cómo capacitar a ellos para que esto pueda como desplegarse en la organización o cómo el rol de ellos debe transformarse en estos procesos de tantos cambios, ¿no? Sí, yo creo que los HR Business Partners deben evolucionar, estoy de acuerdo. Me parece que ya no alcanza para cubrir estos cambios y tienen que pasar, yo me atrevería a decir, a migrar a más un rol de coach agile, ¿no? De realmente ser facilitadores de los labs y de intervenir en los espacios. Me parece exacto. Yo creo que los HRBPs, dice Sofía, completamente de acuerdo. Tenemos que dejar de esperar que nos digan qué necesitan los negocios, ir y sí. Me parece que tenemos que abrazar el corazón de la agilidad. Y me parece que los HR Business Partners se tienen que transformar y evolucionar hacia otra estructura. Digo, no podemos hablar de el HR Business Partner identificando para que las áreas de servicio respondan. Digo, estamos en tiempos donde esa figura debe ser retransformada y debe poder generar valor de manera inmediata. No sé si te respondí, o por lo menos es mi pensamiento, ¿no? Sí, mil gracias.
sí creo que estamos alineados en eso. Igual es importante la diferencia cultural que existe entre nosotros, ¿no? De hecho, entre Perú y Argentina, pero sí, creo que coincidimos en ese rol y que sigue transformarse. Igual compartiré como más información contigo sobre lo que pasó un poco ayer aquí para poder intercambiar con ustedes esto. Te seguimos Excelente. escuchando. Claro, Súper interesante todo lo que estás presentando. Gracias. bueno, a ver, lo que estoy presentando ahora va a tener que ver con la evolución del área en términos del rol, ¿no? Y de cómo nosotros vemos distintos niveles a la hora de hablar de People Experience, ¿no? De nulo, de un incipiente, un desarrollado, ¿no? Y cómo recursos humanos empieza a basarse en esta cultura de la experiencia con un mindset makers, ¿no? Me gusta la idea de makers porque nos da una forma de pensar, intervenir, actuar y obtener resultados, ¿sí? Los tres entornos, entonces, de la experiencia con los cuales venimos hablando: el entorno del espacio, el entorno de la disposición tecnológica. No podemos nuestra tecnología, ¿no? Si no aprendemos nosotros hoy estamos en casi todos nuestros programas, le estamos enseñando a la gente a pensar en términos de programación, en términos de codear, ¿no? Porque exige una lógica de construcción que es completamente distinta y que nos permite trabajar con otras variables de pensamiento y sobre todo de apropiación de los problemas, ¿no? Nos posiciona en otro lugar, hasta incluso emocionalmente. Ustedes dirían, bueno, pero ¿para qué? Les enseñamos muy básico, ¿no? No les enseñamos a codear una app, pero sí les enseñamos, por ejemplo, a trabajar con plataformas que simulan los Legos en manera digital, o que puedan programar mínimas cuestiones que hasta un chico de 4 años lo puede hacer, pero es la forma de introducir alta tecnología, digo. Cuando nosotros hablamos que la tecnología tiene que tener otro uso, ¿no? Tenemos que ser makers de tecnología, es para sacar la lógica del usuario, ¿no? De este usuario que viene y te plantea lo que necesitas. La postura es construir lo que vos necesitas. Es al revés, la disposición en cuanto a lo tecnológico. Es que la tecnología te sirva para construir aquello que vos estás necesitando en ese momento. Por eso digo, ojo con pensar en user experience nada más. Nosotros desde el Mindset Maker hacemos otra intervención para poder pensar esto. Bueno, tipos de organizaciones. Entonces, ¿qué categorías vamos a empezar a hablar en relación a la cultura, a la tecnología y a los espacios de trabajo, ¿no? Y vamos a ver un gradiente que también los invito a que puedan, ¿no? Como sondear en qué están ustedes, en qué tipo de cultura van a estar, ¿no? Y cómo ir mapeando estos tres tipos, ¿no? Estos tres drivers que nosotros proponemos para trabajar, ¿sí? ¿No? Decimos, bueno, la emergente con tecnología, emergente en espacios de trabajo, habilitadora, empoderadora de personas, ¿no? Y cómo vamos trabajando en esto, ¿no? Los tipos de organización según los entornos con relación a la experiencia. Recuerden que cuando hablamos de cultura, hablamos de si es una cultura que vuelva a revitalizar la idea de la emoción en el trabajo. Los estados emocionales, la idea de trabajar sobre el propósito de las personas, que en HR Agile, en nuestro último encuentro, decíamos, ¿no? Volver a la idea de que debemos preocuparnos por trabajar propósito. El norte en cultura es el propósito hoy en día, ¿no? Es el por qué estamos aquí. Y eso nos conecta y nos permite otras divisiones de romper categorías como yo no puedo creer que sigamos midiendo el balance entre la vida personal y la vida laboral. Hoy estamos en otro tipo de evolución, donde eso ya, si trabajamos propósito, ¿no? No podemos disociarnos y dividirnos en estos dos espacios. Me parece que es importante pensarlo de esa manera para este tipo de trabajo. Vamos a entrar ahora en cómo medir para gestionar la experiencia. Nuestro indicador básico es el NPS, ¿sí?
que va a trabajar, nosotros estamos trabajando con entre 10, 12 preguntas, a veces cuando es más ácido lo trabajamos con una sola pregunta, y que vamos a empezar a incluir las dimensiones de experiencia del empleado, como indicador norte, de alguna manera, de cada una de estas intervenciones que hacemos con los Fab Labs, ¿sí? Perdón. Bueno, para los que nos ubicamos en esto, ¿no? Nosotros vamos a hablar de cómo trabajamos con neutros, con motores y detractores del INPS y cómo nosotros vamos a tener. Realmente es un indicador ácido, porque solo va a tomar en cuenta, ¿no? Promotores sobre detractores. Nosotros no lo vamos a estar tomando, y es una sola métrica, que es la que nos interesa medir todas las interacciones que tengamos en el Fab Labs, en cada uno de los momentos que nosotros tenemos relación con el Journey, ¿no? Nosotros no vamos a hablar mucho de Journey, el Journey Map del colaborador va a ir trabajando sobre el NPS en forma constante y qué otros indicadores podemos ir teniendo, ¿sí? Esto me parece importante. Les voy a pedir a todos a ver que silencien, así pues, podemos escuchar. No sé si hay alguien que quiere preguntarnos algo. Ah, estamos. Bien. Gracias, gracias. Ahí estamos. Bueno, NPS es una métrica que nos da temperatura emocional en forma constante. Yo no puedo esperar un año para tener esto. No puedo esperar 2 años. Nosotros cuando acompañamos en People Experience aconsejamos que sea hasta trimestral y que la podamos tener en todos los momentos de interacción. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas deben evolucionar también y es el norte para poder pensar esto. Digo, en este punto, los Fab Labs nos ayudan para apropiarnos de espacios de trabajo, de intervención, para poder construir y trabajar sobre este indicador, ¿sí? En poco tiempo, ¿no? Cada 2 meses debemos reprobar y retrabajar con nuestro People Experience y con nuestro ir monitoreando ese INPS a partir de los Fab Labs. Estamos pensando un HR facilitador, ¿no? Un HR que no se esconde detrás de la métrica y diseña, sino que codiseña con otros, ¿sí? Nos cuesta un montón salir de nuestra centralidad y de mirar las tendencias. Acá la invitación es a un lugar de nuestra parte, ¿sí? Me parece que esto es importante a tenerlo, y este debe ser la métrica que nos permita el corazón de la agilidad, ¿no? De rápidamente identificar cuáles de todos los experimentos que vamos a hacer para cambiar el journey va a tener impacto o no, y cuál vamos a tener que volver a comenzar. Por eso decía, tenemos que cambiar el mindset maker, es salir de la idea de que si hacemos un onboarding va a quedar para siempre, por más que lo digitalicemos y demás. Si hacemos una forma de training va a quedar y vamos a buscar estandarizarla. Sí, siempre y cuando vayamos de la mano con el NPS, ¿no? En la medición de esto. Entonces me parece que acá es donde el NPS nos tiene que ayudar a poder destrabar nuestro propio mindset y apropiarnos del mindset maker, ¿no? Digo, si no medimos acá, vamos a tener un gran problema, ¿sí? La medición es de manera constante. Si lo pensamos en términos de servicios, ustedes saben que la medición la tenemos en todos lados, ¿no? En todos lados, hasta en los baños de los aeropuertos. Digo, la medición es necesaria para poder pensar cómo nuestra experiencia emocional cambia, ¿sí? Y es dinámico el cambio que nosotros vamos a tener en este punto. Bueno, prácticas en entornos complicados. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla? Soy Caro de Beringer. Hola, Caro, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Qué bueno Una pregunta. Sí, está buenísimo. Gracias por esta oportunidad. Por favor. Quería preguntarles, ¿cómo sugieren medir el clima, digamos, para que no caiga en lo que todos conocemos como las encuestas de clima, que no son tan bien vistas ya? No, O sea, ¿de qué manera podríamos medir sin estar haciendo encuestas o...?
Sí. Te respondo, a ver, varias cosas que voy a decir con relación a las encuestas de clima. Las encuestas de clima, decíamos que People Experience no es clima primero. Ahora, si nos metemos a estudiar clima, para nosotros las encuestas de clima, primero, todas las herramientas tienen un ciclo. Y esto lo aprendimos en ingeniería. Digo, no podemos estar haciendo una misma herramienta. A veces hay organizaciones que dicen, hace 10 años medimos clima. Y a mí me agarra, te juro, una cosa de Claro, decir, exacto. ¿cómo podés hacer eso, no? Cualquier herramienta después de 10 años deja de funcionar. Yo diría mucho antes. Ujú. Hay un ciclo de vida de cualquier herramienta, por empezar. Y por otro lado Sí, es atemporal, ¿no? Y pierde cierta validez ecológica en el punto de que es a destiempo. La gente ya lo toma como... nosotros lo que apuntamos es a tener métricas muy chiquitas de medición y no trabajamos sobre toda la población, sino que vamos trabajando, los labs van interando con distintas personas, distintos públicos que nos vayan ujú, interesando. Y a veces en esta organización, por ejemplo, hicimos una muestra de 100 personas, eran representativas de todas las personas que trabajan en esta organización, ¿se entiende? Y lo sí, interesante perfecto. es que es dinámico. En el lab nosotros trabajamos con la métrica, la reinterpretación de la métrica, la historia del usuario y la posible producción. Lo hacemos producir al usuario en conjunto con nosotros. Ok, ¿Sí? entonces lo estarían midiendo en cada uno de los labs que van haciendo. Exacto. Ok. Y lo hacen a través de, no sé, preguntas dinámicas entre todas las personas que están Son ahí todas o... dinámicas de apropiación y de construcción de materiales. Y Ujú, después lo que vamos haciendo es una sola pregunta que depende de lo que estemos trabajando, lo que querramos, el foco que tengamos en ese momento va a tener que ver con eso de lo que estamos trabajando. Pero generalmente es esta pregunta que si recomendarías este lugar para trabajar, cuál es tu nivel de genial. experiencia en particular, y no más. Sí, perfecto, Mati. ¿Sí? Gracias. Bueno, de nada. Bueno, buenas prácticas en entornos complejos, ¿no? Esto que nosotros, aumentar el learnability de la gente, incorporar esta idea de clarificar los momentos de verdad, rediseñar los espacios de trabajo según usos. Pero no es el diseño centrado en la persona, pero yo lo termino diseñando. Le estamos proponiendo a la persona que haga su propia intervención en ese espacio de trabajo. Por eso decía que el HRBP debe transformarse claramente en un facilitador, ¿no? Digo, y en un maker de las soluciones, inclusive me parece que en este desengranaje que hicimos en el modelo de Business Partner, nos estamos perdiendo agilidad en esto, ¿no? Y entregar valor muy lentamente en esto, ¿no? Bueno, redefinir los procesos de feedback, redefinir nuestro propio propósito como HR, me parece que es importante para hablar de People Experience, porque nos cambian absolutamente todos los procesos, todas las prácticas, para poder pensar a crecer evolutivamente con otro mindset a la hora de construir y TAR, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, buenas prácticas en entorno, ¿no? Entre la organización, ¿no? La respuesta, fíjense que lo estamos mezclando acá. En medir NPS y los drivers que nosotros querramos de la experiencia que tenemos que poder co-construir e intervenir en los labs a un diseño entre la organización, ¿no? Me parece que hoy debemos integrar, ser cada vez más inclusivos en todos aquellos que debemos transformarnos en diseñadores y en la posibilidad de crear con tecnología. Esto que decíamos, ¿no? ¿Por qué es necesario aprender la lógica o el pensamiento de programación? Y porque si no, no podés crear. No puedes crear con un mindset maker, ¿sí? No puedes apropiarte del espacio, y en ese apropiarse del espacio hay la generación de una cultura. ¿Mm? Entonces, me parece que este es como el camino que vamos transitando de manera constante. La participación, por eso decía el tema de los labs generan cultura en sí. La participación y con tecnología es la que nos permite diseñar distintos niveles de experiencia. En sí, el lab ya es una intervención, ¿no? Y nos permite ver tonos emocionales, nos permite ver un montón y enriquecer
el propósito y enriquecer el NPS, ¿no? Porque el NPS lo que está midiendo todo el tiempo es el tono, ¿no?, emocional que yo tengo en ese momento, en ese contexto, con mi historia. Entonces me parece importante en este punto este ciclo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Digo, me parece importante. Bueno, a ver, herramientas para trabajar digitales, ¿no? Esto decíamos, bueno, ¿qué herramientas puedo usar para trabajar? Bueno, acá yo les dejo algunas herramientas con las cuales trabajamos, ¿sí? Herramientas online, ¿no? Para la gestión, esto es para medir, ¿no? Digo, ¿qué experiencia yo quiero medir? ¿Qué debo poner, agregar a los labs para poder trabajar sobre esto, ¿no? Bueno, hay alguna más. Fíjense que son herramientas simples, online, donde necesitamos que la información fluya, ¿sí? Y nos permita tomar decisiones en tiempo real. ¿Mm? Tienen distintas herramientas para, exacto, sí, Julieta, son herramientas para medir la experiencia. ¿Sí? Son algunas de las que nosotros solemos usar, pero de vuelta, en un entorno donde tengo que poder trabajar todo lo anterior. Esta sería como la aplicación que estoy utilizando, pero no la podemos utilizar, no la puedo tirar en cualquier cultura si no vengo trabajando todo lo anterior. Esto me parece importante decirlo, digo. Pero bueno, no queríamos dejar exacto, la contestan todos, exacto, Sofía. No podíamos dejar de mencionar esto, me parece importante, ¿sí? Bueno, acá están hablando de una herramienta que ya están usando en el chat, así que pueden seguir compartiendo, ¿sí? Herramientas online, ¿no? De un mindset digital para esto. De vuelta, es una herramienta, después la voy a tener que cambiar, después migro a otra. No me puedo casar con una. No volvamos a hacer el mismo error de 10 años con la misma herramienta o 10 años haciendo la misma práctica. ¿No? Me parece que esto es uno de los desafíos makers más importantes a poder trabajar. Me gustaría preguntas en este momento, mientras yo aprovecho a tomar un mate, pero está empezando de vuelta a hacer frío, así que acá más ya estamos con mucho frío, te cuento, para nuestros amigos de Lima. Mucho frío. ¿Preguntas? ¿Algo que no quede claro? Por el chat, o alguien que quiera hacer algún comentario. El que está usando Qualtrics, ¿querés compartir la experiencia? Mati, Caro de nuevo. Usamos la herramienta. A mí lo que me pareció buenísimo es que tiene muchísimas opciones, es mucho más amigable para la persona que responde, y uno para hacerla tiene muchas opciones de si responde A en la tercera pregunta, entonces que salte directamente al final. Tiene mucha customización, pero la usamos, no sé, 2 veces para actividades de recursos humanos. Bien, No la bueno, hay que extendimos. llevarla, ¿no? A otros labs, a otras experiencias, Sí, como desafío, digo, ¿no? Tenemos que sí, sí. algo de manera más orgánica en el sentido de decir, bueno, ¿cómo yo empiezo a cruzar todas mis prácticas y experiencias? No podemos seguir pensando en silos y en especialización, ¿no? Digo, la experiencia se va a dar en todos lados, en todas las interacciones que nosotros tengamos con las personas. ¿No? Me parece que ahí nosotros estamos perdiendo mucha información que está en los puntos de contacto con la gente. ¿Sí? A ver, me preguntan, ¿cuál es la principal barrera que encontraste para poder instalar el concepto de People Experience con los directores en una organización? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Los directores. A ver, los directores... A ver, ¿cómo te puedo contestar esto? Yo creo que a los directores los tenemos que acompañar en este punto, aunque a veces nos da ganas de matarlos. Pero bueno, tienen otro mindset, digo. Cuando uno descubre en qué mindset están,
empieza a entender el porqué de muchas cosas, ¿no? O el porqué a veces te dicen, no, yo no quiero medir, o prefiero seguir teniendo la encuesta de clima que viene en octubre, en noviembre, y después vemos, ¿no? Me parece que hay que acompañar este mindset de transformación y hay que sentarlos. El otro día en una experiencia hemos sentado directores con trainees, con jóvenes profesionales, y lo que sí nos empezamos a encontrar, y este es otro fenómeno de CEOs cada vez más jóvenes, en muchas organizaciones nos estamos encontrando con CEOs sub 40, que incluso son más jóvenes que los otros directores y promueven transformaciones en la organización. Entonces me parece que estamos teniendo escenarios cada vez más complejos en términos de composición, ¿no? Donde antes estos CEOs trabajan de otra manera con las personas y ahí nos facilita mucho más los labs. Ahora, la cultura del Labs, lo que va a proponer de los Fab Labs es que el CEO construya o los directores construyan de igual a igual, por lo menos en ese espacio, ¿no? Y quizás entrenarlos a no responder desde ese lugar categórico y jerárquico de director, sino invitarlos a este tipo de experiencias me parece fundamental, ¿no? Para que las puedan experimentar y de a poco. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en People Experience lo hacemos de manera orgánica. ¿Qué quiere decir? Quizás arrancamos con un lab, después con otro, después con otro. La construcción ágil lo que nos implica es eso. Nunca pensamos en People Experience para toda la organización, para todo. ¿Se entiende lo que vamos? Vamos saliendo y vamos descubriendo qué va pasando con esa experiencia de manera de ir iterando. Entonces me parece que ahí hay un camino de construcción con los directores que se hace posible. ¿Sí? Siempre tratamos de pensar en chiquitito, ¿no? Para ir implementando también en esa lógica. No sé si te respondí. ¿Qué otras preguntas tenemos? O reflexiones o ideas o dolores de cabeza con relación a este tema. Dolores de cabeza con estos temas. Preguntas. Hola, Matín, soy Flor de Walmart, ¿cómo andás? Hola Flor, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Qué bueno tenerte. Sí, me incorporé un poquito tarde, así que nada, te voy a hacer una pregunta que no sé si tiene tanto que ver, pero creo que está relacionada. Nosotros estamos midiendo mucho, viste, como somos varias áreas, medimos como todas las experiencias con encuestas, ¿no? Y yo Sí. como que tengo la idea de que no sé si sirve tanto medir todas las experiencias de maneras diferentes, por eso como que ahora estamos intentando plantear desde People Experience que se midan con algunas preguntas de como medio de NPS, de si recomendarías esta actividad o cómo calificarías la actividad y por qué, algunas de las experiencias y no todas, y me gustó la idea de este concepto de, bueno, mandar muestritas. Yo digo, para no votar a las personas también y que terminas teniendo cada vez menos respuestas, ¿no? De todo ese tipo de encuestas cuando terminas midiendo todo. Sí. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué pensás? Ahí pensamos de vuelta en los labs de construcción. People Experience no solo es la métrica. ¿Se entiende? Digo, no solo es la acumulación de la data y análisis, sino tiene que ver en que podamos ir iterando con estas personas en qué tipo de experiencia queremos construir y con qué indicadores trabajamos. Cuando nosotros trabajamos Journey, tenemos dos experiencias, ¿no? Siempre le decimos a la persona, ¿cuál es el momento de contacto? ¿Cuál fue tu experiencia positiva en esto? O tus emociones positivas y cuáles fueron tus emociones negativas frente a esto, para hacer hablar esos indicadores. Y después, ¿cuál sería el ideal que te gustaría tener? Me parece que esa es la intervención que nosotros hacemos en los labs. Bien, ¿No? buenísimo. Y ir trabajando con esto. Si no, te llenás de métricas que después te dicen, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Además de tener los puntos de dolor y demás, ¿no? Bien, buenísimo, gracias, Mati. No sé si alguna otra pregunta. Algo que no nos quede. ¿Sí? Hola Fede, ¿cómo va todo por allá? Ahí te estoy viendo. Qué bueno que estés. ¿Cómo andás? Sí, me sumé recién, medio complicado, pero quería... Bueno, igual está grabada, ahora después la vamos a compartir para todos.
Dale, muchas gracias. todo lo que estuvimos hablando. Dale, genial. Juli, ¿querés compartirnos algo de ustedes, lo que están haciendo en People Experience, que están también arrancando? Mati, Ahí estamos. ¿Quién habla? Mariela, de nuevo, de Hola, Lima. decime. ¿Qué tal? Escúchame, mira, estábamos hablando también sobre este mindset que hablabas y lo importante que es ahora que utilicemos herramientas del marketing, de identificar insights y poder ver cuáles son estos drivers que mencionabas al inicio, ¿no? Cómo estas herramientas del marketing nos pueden ayudar a levantar información de todos los colaboradores, ¿no? Pero sobre todo de lo que necesitamos, como los drivers que motivan al propio equipo de HR. Muchas veces estamos enfocándonos mucho hacia afuera, pero toca por resetear al mismo equipo, ¿no? Y luego poder con ellos darles herramientas más de insight, de driver, que nos permita identificación de esto, muchas herramientas comunicacionales muy, muy importantes para poder vincularse a los colaboradores en general y poder así generar valor en esta relación, ¿no? Para el negocio y entre las personas. Sí, yo creo que estamos en un proceso de mutación, transformación y evolución de la propia área de HR en su propósito. En relación a eso, me parece que debemos abandonar el fixed mindset, ¿no? Y pasar a un mindset más maker, más... No, nosotros abrazamos ese mindset porque nos sentimos identificados y trabajamos desde ese lugar, digo, ¿no? De pensar un HR desde otro sentido donde su diseño cambie, ¿no? Y no esté centrado en viejas prácticas. Juli, ¿querés hablar? No te escuchamos. Hola. Juli. Hola Mati, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Bueno, ¿cómo estás? Muy lindo la charla, está muy bueno, muy interesante. Bueno, yo soy Juli de Naranja, estamos acá no estoy sola, estoy con Emi, estoy con Javi del equipo que estamos... Hola. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, acá en Naranja lo que hicimos fue una prueba, un primer experimento para acercarnos a este tema. Leímos a Jacob. Perfecto, bien. Y en base un poco a lo que él propone, lo que hicimos fue, nos propusimos un desafío que era conocer y mejorar la experiencia de dos perfiles que tenemos dentro de la fábrica digital en Naranja, que son los arquitectos de software y los diseñadores. Tomamos ese público y bueno, y largamos la encuesta que propone él, un poco adaptada, hicimos entrevistas, estuvimos haciendo una etapa de investigación para conocer un poco la experiencia de estos colaboradores con la empresa, armamos un perfil de persona, uno de arquitecto y uno de diseñador, y armamos el viaje del colaborador con los principales puntos de dolor. Y después hicimos un workshop en donde invitamos a parte de estos colaboradores, gente de la empresa que está vinculada a lo que tiene que ver espacio físico, a lo que tiene que ver con onboarding, que fue crítico en nuestro caso, con lo que tiene que ver con sistemas, con tecnología, y presentamos los principales insights que sacamos de toda esa investigación. Y bueno, ideamos con algunas técnicas de design thinking algunas propuestas para resolverlo. Y bueno, estamos ahí, digamos, tenemos las propuestas y ahora tenemos que empezar a ver cómo las vamos a trabajar. Yo ahí recomendaría, ¿no? 2 meses y de vuelta. Este es el gran desafío para HR, digo, ¿no? Claro. Sí, porque sí. hasta que llegamos a eso, vamos como muy acelerados. Después el desafío es agarrar esas historias de usuario y transformarlas rápidamente y generar valor para después medir de vuelta. No, sí, es re difícil, sí, pero sí. Ese es el cambio de mindset desde echar a todos, ¿no? Digo, como de vuelta. Esto es lo que nos saca de la encuesta de clima, del engagement, a trabajar con otro tipo de mindset, ¿sí? Gracias, Juli, y a los 3 por compartir, ¿sí? Les agradezco mucho con toda la comunidad. Gracias. ¿Preguntas
¿Algo más que quieramos compartir? Bueno, yo los voy a invitar para terminar, les estoy poniendo un código QR, así lo pueden escanear, y hablando de medición, es una pequeña medición que los invitamos a hacer. Gracias a todos, estamos finalizando, ¿sí? Después les vamos a mandar a los que se conectaron un poco más tarde y demás, la webinar, que la estamos grabando y la subimos siempre en nuestro canal de YouTube. A todos, les invitamos a que nos sigan, solemos compartir mucho material, tanto en nuestro canal de YouTube, Estudio Lodge, en Instagram, Estudio-Lodge, y en LinkedIn, así que gracias Vero, muchas gracias. Acá estamos compartiendo todos los canales que tenemos para comunicarte. Muchas gracias a todos. Les invitamos a que escaneen este código QR y puedan contestar la encuesta. Gracias, Flor. Me alegro que nos hayas acompañado, ¿sí? Gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Así que, bueno, muchas gracias, ¿sí? A todos, en serio. Sigamos compartiendo en Makers. Gracias. Solo en su mansión, tomando el mejor ron, lo perdió todo un visionario, nadie más la vio.